para poder superar las cosas. La resiliencia, hermanos, es algo, es una palabra, si tú ves su etimología, es una palabra que se utilizó muchísimo en cuanto a los metales. En aquellos tiempos, como se hace el día de hoy, ya en una forma más industrial, se daba forma a los metales a través de dos cosas: a través de la temperatura, a través del fuego y a través de los golpes. Esto es, se tomaba un metal, se introducía en lo que se le llamaba un caldo o el calderero, se metía el metal, y mientras el metal tomaba su temperatura muy fuerte, mientras estaba casi hirviendo, casi quemando, ese concepto que tiene ese metal, cuando sale, el metal no se disuelve, el metal no se evapora, el metal continúa, pero cuando sale después de la temperatura y se empieza a golpear, empieza a dar su forma. Y esa misma forma, ¿verdad?, esa misma idea de formar, indica que lo que era el metal antes de introducirse a lo caliente y lo que era el metal antes de empezarlo a golpear, ese metal regresa a su estado original, aunque ahora ya está formado de otra manera. Ese proceso se llama resiliencia, el proceso de regresar al estado natural en el que estabas, pero ya en una forma distinta. O sea, tu esencia no se fue, simplemente lo que ha cambiado es tu forma. La forma que tenías fue lo que cambió, y de ahí viene la palabra resiliencia. Hay un libro muy interesante, hermanos, que se escribe en Argentina, y lo escribe una persona es un libro muy interesante que se llama Resiliencia, y quiero dar parte del concepto, de la idea de este libro, y quiero que lo piensen, y voy a regresar a este libro en la parte final del mensaje. En el prefacio de este libro de Resiliencia, descubriendo las propias fortalezas, el médico psicoanalista Aldo Melillo cuenta el origen de este novedoso concepto. El punto de partida del concepto de resiliencia fue el descubrimiento de Werner, que era un inglés, que tuvo lugar durante un prolongado estudio de epidemiología social realizado en la isla de Kauai, en Hawái, donde siguió durante 32 años el desarrollo de la vida de una cohorte de 500 personas aproximadamente, sometidas a condiciones de vida de pobreza extrema, que en el tercio de los casos habrían sufrido situaciones de estrés, disolución del vínculo parental, alcoholismo, abuso, etc. A pesar de las situaciones de riesgo a las que estaban expuestos muchos niños, observó que lograban sobreponerse a las adversidades y construirse como personas la posibilidad de un futuro. O sea, que es interesante, porque lo que hace este psicoanalista es que mira este estudio que hace Werner, que se hace en la isla de Kauai, en Hawái, y mira este pueblo, este grupo de personas, de 500 personas, y miran el tipo de vida que tienen, y en su estudio dice: yo no puedo entender cómo es que ellos pueden pensar en un futuro, cómo es que las pruebas, las adversidades, por ejemplo, el abuso, el abandono de los padres, el alcoholismo, el estrés, hacen que ellos todavía puedan ver la posibilidad de un futuro. En su estudio de resiliencia es lo que está diciendo, o sea, que la resiliencia existe cuando alguien puede soportar todo esto. Y dice: al comienzo esos niños fueron considerados invulnerables, portadores de un temperamento especial, fruto quizá de condiciones genéticas especiales, dotados con una mejor capacidad cognitiva. Sin embargo, Werner misma señaló un hecho en la vida de estos sujetos que se daba sin excepción. Todos habían gozado en su desarrollo del apoyo irrestricto de algún adulto significativo, familiar o no, sobre el que no parecía ejercer influencia determinante ningún detalle relativo a las características físicas e intelectuales del niño. Esto es, el afecto, el amor recibido ¿de quién? De ese adulto, de algún adulto significativo en la vida de ellos. El afecto, el amor recibido estaba en la base
de tales desarrollos exitosos. Esto indica, hermanos, que un niño que ha pasado por muchas adversidades y tribulaciones desarrolla la resiliencia solo si hay algún adulto que provee a este niño afecto o amor. Porque no se puede entender cómo es que un niño que vivió en ese estado pueda tener un éxito en su vida. Pero solamente fue un adulto, y pues no fueron los padres muchas veces los que mostraron afecto, los que mostraron amor, y eso hizo que ese niño tuviese resiliencia, de tal manera que pudiese sobrepasar las adversidades de toda su vida. Esto lo vimos en la parte final del último mensaje. La resiliencia, la mejor píldora para tus adversidades. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. Lo que está pasando ahorita en Siria, hermanos, en Alepo, si ustedes vieron el video de esta semana, que es muy conmovedor, es un hombre, realmente no es un bombero, al parecer es un hombre rescatista, que de un hospital que bombardearon, y no voy a decir quién porque vamos a entrar en debates, pero que bombardearon, saca a una bebé que estaba al parecer muerta y la saca en sus brazos. Y cuando la saca a esta bebé, hermanos, y llega la ambulancia, limpiándola, pensando que estaba muerta, la bebé empieza a respirar, empieza a llorar, empieza a reaccionar. Entonces el hombre empieza a llorar, se quebranta totalmente, hermanos. Y grabaron todo esto durante todo el viaje de ese lugar hacia el lugar donde llevaban a la niña, hermanos. Y el hombre empieza a llorar, se empieza a quebrantar. Luego se pregunta si todos los refugiados en Siria son gente que son terroristas. Y ese es el punto. O sea, que sí, de los refugiados hay terroristas, pero de los refugiados no hay terroristas. Y en este punto esencial, hermanos, de esto, esta bebé, hermanos, al parecer queda huérfana, pero sobrepasa todo esto. Y toda esta gente que está viviendo, este grupo de personas en Siria, hermanos, que están viviendo atrocidades, no voy a decir por quién, pero entramos en debates. La idea es que están viviendo atrocidades. Es un grupo de personas que estas adversidades lo están haciendo más fuerte. O sea, que a pesar del fuego, de la temperatura y que a pesar de los golpes, se requiere resiliencia para poder salir adelante, hermanos. Entonces, la resiliencia, ¿verdad? En ocasiones, ¿verdad? Las circunstancias difíciles o las traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. O sea, tú no puedes tener resiliencia a menos que te pongan en fuego. Y tú no puedes tener resiliencia a menos que te golpeen. Es la única manera de poder tener resiliencia. Y la resiliencia, hermanos, es una de las cosas más importantes para poder superar las pruebas. El cristiano sin resiliencia, hermanos, no podrá morir fielmente. Porque es una realidad que el cristiano, después de ser bautizado, el creyente, cuando se bautiza, que va a pasar por muchas pruebas a través de su vida. Y la resiliencia es importante para poder regresar a su estado original. ¿Qué es resiliencia? Yo decía, es un término originado en la metalurgia que se refiere a la capacidad de los metales de resistir un impacto y recuperar su estructura. O sea que aquella gente que trabaja con acero y que trabajan con fierros y que hacen espadas, ¿verdad? O sea, lo meten, lo queman y luego lo sacan y lo golpean y luego regresa a su estado original. Todos tenemos resiliencia. ¿Ok? Entonces Dios nos está formando a todos, como hace un alfarero, pero quiero mostrar el ejemplo. Todos somos metales, pero algunos de nosotros Dios nos va a introducir en fuego, en caliente, nos va a sacar y nos va a golpear, porque lo que está haciendo Dios es que está formando nuestra vida, está formando nuestro ser, con el propósito de ¿qué? De que regresemos al estado original, pero no todos aguantan. En esta parte de la Escritura, hermanos, donde vemos una gran resiliencia de parte de los primeros cristianos del primer siglo, y donde vemos una gran resiliencia en el caso del apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo ahí, y fíjate cómo dice Pablo, dice, segunda carta de Corintios 4, versículo 7, leemos del versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, Pablo se da cuenta que en el cuerpo físico tiene el Espíritu Santo, y que tiene un tesoro hermoso, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, una vez más, lo que decíamos en Filipenses, para que Dios fuese magnificado.
Dice, y no de nosotros, o sea, que se magnifique Dios y no nosotros. Pero luego Pablo, hermanos, en estos versículos habla de la resiliencia que tiene. Dice que estamos atribulados en todo. O sea, ellos estaban muy atribulados. Dice, mas no angustiados. Él indica, estoy atribulado, pero no al punto de estar angustiado. O sea, sí estoy pasando por tribulaciones, pero no estoy angustiado. Dice, en apuros, mas no desesperados. Y aquí indica Pablo cómo es que un cristiano puede mostrar su espiritualidad a través de las pruebas. O sea, hay muchos de nosotros que cuando pasamos tribulaciones, estamos siendo atribulados y estamos bien angustiados. Eso indica la poca fe que tenemos. Estamos pasando apuros, ya sea físicos, económicos, espirituales, y estamos desesperados. Si hay gente que está desesperada, nunca he visto a alguien desesperado, muestran el tipo de fe que tiene. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no ¿qué? Pero no destruidos. Y una de las preguntas que nos hacemos a través de esta idea de resiliencia y de las pruebas, de las aflicciones, de que lo mejor está por venir, porque mientras estamos en el proceso como que no llega, es que en el shock, en el inicio, en la resistencia, siempre nos preguntamos, ¿quién es el causante de nuestras aflicciones? En la segunda clase o la tercera clase yo les decía, el causante a veces somos nosotros porque estamos cosechando lo que sembramos. Cuando estamos malos de salud a veces es una consecuencia a nuestra falta de cuidarnos. ¿Están todos de acuerdo? A la falta de proteger es una consecuencia. Pero a veces está fuera de nuestro control, y de eso voy a hablar más en el taller de liderazgo, que es una clase que hemos preparado que se me hace muy interesante para entender lo que es rendir cuentas, la responsabilidad que uno tiene, y voy a hablar un poquito de eso. Pero la pregunta es, ¿quién es el causante? En la parábola del sembrador, hermano, se emplea dos puntos muy importantes. Cuando explica Jesús la palabra del sembrador, dice, cuando se siembran 4 tipos de tierra, dice, cuando se siembran pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Es un primer punto. Un cristiano, todos recibimos la palabra con gozo. Yo he visto la gran fidelidad de muchos hermanos y hermanas presentes aquí, que cuando después de bautizarse son bien fervorosos en las cosas de Dios. Pero cuando no tienen raíz en sí, o sea, cuando ellos no dedican tiempo para edificar su vida, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, o sea, porque la palabra, hermano, nos va a hacer sufrir, la palabra nos va a afligir, la palabra va a hacer que nos persigan. Si es que hablamos de la palabra, si es que practicamos la palabra, si es que tenemos convicción de lo que creemos en cuanto a la palabra trae como consecuencia aflicción. Si no queremos tener problemas ni con los amigos en la escuela, ni con los gente en el trabajo, nomás hay un mensaje que estoy preparando que se llama cristianismo camuflajeado. O sea, hay muchos que nos camuflajeamos. O sea, la gente no sabe que somos cristianos porque para nosotros todo está bien, no hay nada mal, y pensamos como ellos y nunca decimos nada. Entonces, para ese tipo de gente realmente no hay problemas, nunca van a tener aflicción, nunca van a tener persecución. Pero para la gente que sí dice lo que dice la Biblia, dice lo que dice la palabra, tendrá aflicción, tendrá persecución por causa de la palabra, y luego ¿qué? Y luego tropieza. La pregunta que se hace es, ¿quién realmente es causante de nuestras aflicciones? Y hay un libro, hermanos, en la Biblia que declara, es un libro muy interesante. Si tú ves la teología de este libro, de los primeros 2 capítulos, que creo que son los más importantes, el libro declara, hermanos, de dónde vienen nuestras aflicciones. Y lo que voy a enseñar en este momento, hermanos, requiere una resiliencia total de su mente, de su vida, y requiere que pongan oído, porque si no entiendes este concepto de toda la serie, lo mejor está por venir, no vas a entender realmente lo que quise decir. Esto es muy importante, lo que digo en los próximos 5 minutos es clave, hermanos, ¿okay? En Job 1, 11, 12, hermanos, cuando hay una conversación entre Dios y Satanás, le dice Satanás a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Esto es lo que quiero decir, hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas. Y si nosotros pasamos por una aflicción, escuchen lo que voy a decir, hermanos, es porque Dios lo ha permitido.
aunque directamente la aflicción viene del diablo, o viene de nuestras acciones, Dios indirectamente ha permitido ello. Nos ha tomado como un metal, como un fierro, como un acero, nos introduce en aflicciones, a veces son muy calientes, muy fuertes, nos saca y nos golpea con el martillo para formarnos como Él quiere. Dijo Jehová a Satanás, fíjate, Satanás no tiene ese poder. Dice, pero extiende ahora tu mano, indica que solamente Dios tiene ese poder. Solamente Dios tiene ese poder. Y dice, y toca todo lo que tiene, indica que Dios tiene el control de todo. En esta conversación nos damos cuenta que Dios le dice a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Dios le va a permitir a Satanás tocar la vida de Job de una manera especial. Dios no hubiera tenido que hacerlo, pero Dios lo hace, porque Dios siempre está en control. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, vemos también aquí algo tan importante, que Dios mide la aflicción de una persona, si es el ataque directamente del diablo. Repito esto, Dios mide el nivel del ataque diabólico sobre un cristiano. Dios lo mide, dice, nada más hasta aquí vas a llegar. Como si Dios dice, la temperatura de la olla va a ser tal y no le vas a subir más porque me lo vas a deshacer. Y como si Dios dice, cuando golpees con el marro, con el martillo, el fierro, lo vas a golpear solamente 20 veces, no más. Y Satanás tiene que golpearlo solamente ¿cuántas manos? 20 veces. Veamos cómo Dios tiene todo bajo su ¿qué? Bajo su control. Esto es, Dios tiene el control. Dios permite que el diablo haga algo, porque Él dice, está en tu mano. Si Jehová no le dice al diablo, está en tu mano, el diablo no puede tocar nada de Job. Y esto es muy importante para entender, hermanos, la enseñanza en cuanto a aflicciones y la idea de que lo mejor está por venir. Porque ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo trae aflicción muy grande sobre Job. ¿Y cuál es la aflicción de Job? Primero, la pérdida secular. O sea, Job pierde muchas cosas, llegan unos enemigos, llegan unos hombres malos, ¿verdad? Si ustedes leen ahí el libro de Job, con espada y empiezan a matar todo su ganado. O sea, ¿quién le metió este pensamiento rapaz, de robo, de malicia, de diabólico a estos hombres? Pues el diablo. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo permitió. Y entonces fueron todos esos hombres y mataron. Entonces Job recibe eso. Y luego de qué recibe Job, luego del cielo, ¿están todos de acuerdo que solamente Dios puede hacer caer fuego del cielo? ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? El diablo no puede hacer caer fuego del cielo. ¿Ok? Todo está bajo la mano de Dios. Los tornados, los huracanes, los maremotos, todo está bajo la mano de Dios. Porque si decimos que algo está bajo la mano del diablo, hermanos, no estamos siendo fieles a lo que dice la Escritura. Y dice, cayó fuego. ¿Y de quién fue el fuego? De Dios. Fuego de Dios cayó del cielo y la pérdida fue secular. Quemó todo el rebaño de Job. Todo el rebaño de Job. ¿Y luego qué pasa? Vienen otra vez hombres malos, ¿verdad? ¿Y luego qué pasa? Viene un desastre natural, hermanos, un fuerte viento, y los hijos de Job estaban al empezar en fiesta y se caen y mueren. Murieron, hermanos. Job pierde a sus hijos. Pero fíjate cómo, si tú lees ahí el libro de Job, en el capítulo 1, Job, hermanos, tenía un concepto tan correcto en cuanto a las aflicciones, que Job sabía, y tú y yo tenemos que saber lo que está diciendo Job, hermanos. Tenemos que creer lo que está diciendo Job, tenemos que asumir lo que está diciendo Job. Y dice Job en el capítulo 1, en el versículo 22, que tal vez es uno de los versículos más importantes para esta serie. Lo mejor está por venir. Dice ahí en el versículo 22, Job 1:22 dice,
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, esta palabra es importante, despropósito alguno. O sea que todo lo que estaba pasando, hermanos, Dios tenía un ¿qué? Un propósito para la vida de Job. Todo lo que te está pasando, escucha, todo lo que te está pasando, Dios tiene un propósito. A veces las aflicciones son el resultado de nuestra vida. A veces las aflicciones es el ataque diabólico de otra gente hacia ti, que Dios está permitiendo. ¿Todos me están siguiendo? Pero lo más importante de esto es creer que lo mejor está por venir, porque Dios no hace las cosas a la ligera, hermanos. Dios siempre tiene un propósito, y dice, y Job no pecó porque entendía que Dios no hacía esto con despropósito. Dios tenía un propósito para lo que le estaba haciendo a Job. Porque al final del día, hermanos, si Dios está en control, todo lo que nos pasa es de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. Porque Dios nos está, ¿qué? Nos está formando. Luego Satanás le dice, toca su hueso y carne y vas a ver. Indica una vez más que Satanás ya había llegado al límite, no podía ir más. Entonces, como no podía tocarlo a él, ahora le dice Satanás, pues a ver, toca su carne y su hueso. O sea, indica otra vez ello, y entonces le dice Dios, él está en tu mano. O sea, Dios está permitiendo lo que Dios quiere. La pregunta, regresamos a la idea, ¿quién es el causante de nuestras aflicciones? La respuesta es, Dios siempre está en control. ¿Sí entienden lo que acabo de decir, hermanos? Yo prediqué el domingo pasado Saltillo esta serie, hermanos, y me conmovió mucho cómo la mayoría de los hermanos en los medios pusieron esta frase, lo mejor está por venir. A un hermano que es muy fiel, que lo amo mucho en el Señor, que hemos hecho varias cosas en el norte, es un joven que no está casado, me habla y me dice, me acaban de despedir, hermano. Fíjate, tú predicas el domingo y el lunes me despidieron. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo mejor está por venir. Fíjate, la resiliencia, hermanos, es el hecho de que tenemos un futuro y que tenemos que soportar porque Dios nos está moldando. Pero para moldarnos, Dios tiene que introducirnos en una temperatura muy fuerte y Dios tiene que golpearnos muy fuerte, aunque a veces los golpes vengan del diablo. Del mismísimo diablo, hermanos. ¿Acaban de entender lo que acabo de decir, hermanos? Porque a veces los golpes vienen del mismo diablo. Y las enfermedades a veces son así. Y dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, eso es lo que podemos entender en esto. Luego dice la primera carta de Corintios 10:13, a lo que estoy enseñando, dice, pero fiel es Dios, lo mejor está por venir, sí, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, esa idea de tentar, hermanos, no solamente habla de una tentación, está hablando aún de una prueba, de una aflicción. No va a dejar que se pase. Dice, más de lo que pueda resistir, sino quedará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. Resiliencia es la habilidad de poder regresar al estado original. No todos estamos hechos de eso, hermanos. Especialmente los cristianos, en donde el evangelio fue sembrado en pedregales, no está hecho para volver al estado original. No de todos es la fe. No todos vamos a aguantar. Solamente aquellos que tenemos resiliencia vamos a aguantar hasta el final. Aquellos que no vamos a atribuir despropósito a Dios en cuanto a las cosas que nos pasen. Y a veces las cosas que nos pasan son muy malas. Son muy malas. Lo mismo dice Apocalipsis 2:10. En Apocalipsis 2:10 dice la Escritura, esto, está en nosotros tener resiliencia. Está en Dios meternos al fuego y golpearnos. Lo mismo que hacen nuestros padres. Nuestros padres nos ponen presión, nuestros padres nos golpean, nuestros padres nos pegan. ¿Por qué? Porque quieren formar en nosotros un carácter que a Dios le agrade. Nos quieren hacer hombres y mujeres de bien. Cuando un padre no golpea, cuando un padre no mete en presión, cuando no mete en fuego, no lo ama el hijo. Por eso el hijo está deformado. Bueno, ¿me entienden lo que estoy diciendo?
O como dice el dicho, árbol que nace torcido, ¿cómo? Ahí está. Ustedes me ayudan porque yo soy muy malo para los dichos. ¿Ok? Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, ¿quién los iba a echar? El diablo. ¿Quién echó a Pablo en la cárcel en Filipos? El diablo. ¿Quién lo echa en Roma? El diablo. Es el diablo. Pero no temas en nada. Sabes que ayer estábamos haciendo visitas y visitamos a una persona en la mañana y nos contaba esto. Dice que su hermano iba manejando en un automóvil con 4 personas y que la persona que iba manejando se le ocurrió irse a Wisconsin. Y pasando la frontera de Wisconsin, no traía las placas vencidas, no traía seguro y su licencia estaba ya vencida. Y los detienen, hermanos. Esto fue la semana pasada. Y cuando los detienen, dice que lo detuvo y cuando se dieron cuenta que lo bajaron y que a los otros 3, que los bajan a todos. Y ahorita lo van a deportar, aunque él no iba manejando. Y dice ella, pues yo le decía que cómo se le ocurre yéndose tan lejos, y luego no se fija con quién va. Y son detalles, hermanos, que no nos damos cuenta, hermanos. La pregunta es, ¿por qué pasó? Fue el causante de su propia tribulación. Pero muchos no van a tener resiliencia, muchos no van a aguantar. Mucha gente viene a Cristo cuando está pasando por el valle de tristeza. Las aflicciones los acercan a Cristo, porque si todo estuviera bien, su vida nos acercara. Dios tiene un propósito para ello. Entonces cuando dice aquí, sé fiel hasta la muerte, dice, el diablo va a echar a vosotros en la cárcel para que seáis probados, ahí está, y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte. Eso es resiliencia, eso es, va a estar difícil, va a ser complicado, pero sé fiel hasta la muerte. No todos tenemos la misma resiliencia, hermanos. No todos aguantamos de la misma manera. Muchos de nosotros, con un poquito de calor, nos vamos a ir del evangelio. Muchos de nosotros, con el primer martillazo, nos damos por vencido. Pero muy pocos de nosotros tendremos la resiliencia total para llegar a la finalidad y mirar el propósito que Dios quiere. Imagínense, Dios está formando nuestro carácter, está formando nuestra vida, está formando nuestro ser. Lo mejor está por venir, hermanos. Porque si lo que nos está pasando tiene como propósito formarnos para ser mejores cristianos, deberíamos de darle gracias a Dios. Si lo que nos está pasando es para orar más, deberíamos darle gracias a Dios. Y déjame decirte algo, si no oras lo suficiente, y la única manera por la cual te acercas a Dios a orar fervientemente es cuando estás muy enfermo, y cuando dejas de estar enfermo regresas al mismo, no te sorprendas que te vuelvas a enfermar con algo más serio. Dios nos está formando. Y en todo esto Job no pecó porque no contribuyó despropósito. Y esa es la clave, hermanos. Aunque es Dios el que está en control, tenemos que reconocer que Dios tiene un propósito para todo lo que nos está pasando. Porque los que aman a Dios, sabemos que todas las cosas son para nuestro ¿qué? Nuestro bien. Ahí está el secreto, hermanos. Dios está en control. ¿Qué es lo que Dios pide, hermanos? Resiliencia. Es lo que Dios está pidiendo, hermanos. Pide que tengamos la hechura, la capacidad, que seamos capaces, que seamos cabales, la firmeza, la esencia, para que no importa lo que esté pasando con nuestra vida, resistamos hasta el fin. O sea, ¿qué nos está pidiendo Dios? Que aunque estemos atribulados, no nos angustiemos, hermanos. Que aunque estemos pasando por tribulación, no nos angustiemos. Que tengamos el control, que tengamos la resiliencia y que confesemos que lo mejor siempre está por venir. Que lo mejor está por venir. Que no importa los golpes que la vida nos da, lo mejor está por venir. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que aunque estemos en apuros, no estamos desesperados. Hay un proverbio chino que dice, aunque me doble, no quiere decir que me rompo. O sea, yo me voy a doblar, pero no me voy a romper. Eso es lo que Dios está diciendo.
O sea, no importa qué tan fuerte esté el viento, qué tan fuerte esté la corriente del mundo, qué tan fuertes estén las cosas, los apuros, apuros económicos, apuros físicos, que no tengo para pagar esto, que no tengo para pagar a ello, apuros sentimentales, emocionales, que mi mamá no me quiere, que mi hermano no me quiere, que mis hijos no me quieren, como tú le quieras llamar. Que te dobles, pero que no te rompas. O sea, que estás en apuros, pero no ¿qué? Desesperados. Eso es muy claro. La desesperación declara la resiliencia que tenemos. Perseguidos, más no ¿qué? Más no desamparados. El diablo lo está siguiendo, hermanos. Ya anda más cerquita de unos que de otros. Algunos ya los tiene abrazados. Algunos ya los está desgarrando. Algunos están corriendo todavía. Los ataques son directos. Ayer en una visita me decía una persona, dice, ¿tú crees que acá en otra denominación? Dice, el pastor dice, viene 2 agentes de seguridad con pistola, manos. O sea que cuando él baja y empieza a saludar a todos, ahí están los agentes ahí al lado de ellos. Porque como lo amenazaron de muerte, que a lo mejor uno de los no sabe quién fue uno de los miembros, dice, no sea que ahí mismo lo vayan a... Fíjate, hermanos. Ojalá Caleb crezca muy rápido y muy pronto para... Bueno, está creciendo rápido. A veces nos preocupamos mucho del hombre, hermanos. Me gustan las palabras de la Biblia, no temáis lo que pueda hacer el hombre, de Jesús. Yo te voy a enseñar a quién debes de temer, no lo que puede hacer el hombre. Porque el hombre puede matar, pero no puede condenarte. Ten resiliencia. Perseguidos más no ¿qué? A veces los huracanes de la vida nos dejan destruidos, hermanos. Hay golpes que nos dejan destruidos, hermanos. Hay golpes que nos derriban. Pero si estamos derribados, pero no estamos destruidos. Lo que está haciendo Pablo en este versículo está mostrando la resiliencia que debe tener un cristiano, hermanos. Y el carácter que debemos tener ante las adversidades. No nos podemos romper. Si nos doblamos no nos rompemos. Y si hemos recibido grandes huracanes, grandes pruebas, tenemos que tener resiliencia para permanecer, ¿qué, hermanos? En pie. Para volvernos ¿a qué? A levantar. Reitero esta palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Cuando estamos pasando por más pruebas, ahí está Jesús. Y cuando no estamos pasando por ninguna prueba, ahí está Jesús. Él siempre, siempre está con nosotros. Y lo que nos está diciendo es esto, hermanos. Que tengamos la resiliencia total para que no importa lo que estemos pasando, regresemos a nuestro estado ¿qué? Original. Acabo con el libro y el prefacio de este hombre muy interesante. Dice: sobre el que no parecía ejercer influencia determinante ningún detalle relativo a las características físicas e intelectuales del niño, el afecto, el amor recibido estaban en la base de tales desarrollos gustosos. Cuando vieron estos niños en Kauai y vieron cómo superaron todas sus adversidades, dijeron, la razón por la cual lo hicieron es porque había un adulto que mostró afecto y que mostró amor. Solamente se necesita un adulto, decían. ¿Nosotros qué podemos decir? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando yo pienso en el amor que nos tuvo Dios, que la razón por la cual somos exitosos es porque mostró amor para nosotros, su amor que nos mostró, hermanos, no es un amor temporal de hoy en día, es un amor que desde la eternidad lo planeó, lo diseñó para formarnos como Él quiere, hasta que lleguemos a la estatura del Hijo ¿qué? De Dios. Y ya bien formaditos, hermanos, en cuanto Él quiera, llamarnos a cuentas con Dios. Porque con amor eterno te ¿qué? Amado. Si los niños en Kauai pudieron superar las adversidades con el amor de un adulto, ¿qué no podremos hacer nosotros, hermanos? Con el amor de Dios. Y esa es mi invitación para ti esta mañana, que tengas resiliencia
para mantenerte en el camino. Escucha.